En este programa vamos a hablar acerca de una consola que la verdad es que me marcó bastante. Una consola que para mí simbolizaba ratos divertidos, risas y un poco también de cabreos con la gente con quien jugaba. Es una de mis consolas favoritas, de mis top consolas realmente. Y sinceramente, pues me hace muchísima ilusión hablar de ella. Es de Nintendo y estamos hablando, o mejor dicho, vamos a hablar de la Wii. Primero vamos a empezar explicando cómo entró en mi vida, ¿vale? Cómo llegó a mi vida. Yo recuerdo que al principio se la regalaron a mi hermana a los 15 años, pues más o menos en 2008, creo. Y nos venía con el Wii Sports. La verdad es que qué recuerdos cuando las consolas te venían con el juego de muestra, ¿no? Para que te acostumbraras a los controles nuevos que te proporcionaba o a la nueva experiencia jugable que te proporcionaba esa consola, ¿no? Es un poco crítica a Nintendo Switch y a One to Switch, pero bueno, es lo que hay. No sé por qué Nintendo no repitió esa estrategia de marketing. Pero lo dicho, en ese momento era la época en la que las consolas nos venían con un juego de muestra para que nos acostumbráramos, perdón, a los controles, ¿vale? Más tarde ya en Navidades nos regalaron juegos como el Wii Play o el Mario Party 8. Este último le he dado muchísimo y la verdad es muy triste decir de que yo jugaba al Mario Party solo. Me divertía, simplemente, en plan, no tengo... no tengo otra cosa más que decir, simplemente pues me divertía y ya. Y la mayoría de veces sí que es verdad que lo jugaba con gente, con mi primo, con mis hermanas, pero en general pues a veces me apetecía pues jugar yo contra la máquina, ¿no? Y vamos a entrar en historia y curiosidades de la Wii. Tampoco me voy a exceder mucho porque simplemente me voy por el tema más de curiosidades más que de historia de la consola, porque esto se trata de recordar, no de documentar datos acerca de la historia de un producto. Entonces, pues vamos a hablar un poco acerca de cómo empezó la Wii, cómo Nintendo tuvo la idea de crear este producto y el porqué de su éxito, ¿vale? Nintendo estaba fracasando en el mundo de las consolas. Vamos a hablar pronto ya, vamos a ir al grano. Digamos que la gran N estaba combatiendo en la batalla para tener los mejores gráficos, ¿vale? Con PlayStation 1, Sega Saturn y Nintendo 64, Nintendo no competía por digamos, tener la mejor experiencia de juego que también, sino por a ver quién tenía la mejor potencia con los juegos con los gráficos más realistas. Nintendo estaba en la batalla que PlayStation y Sony siguen actualmente, ¿no? A ver quién tiene los mejores gráficos, a ver cuál es la consola más potente, ¿no? Y en ese momento, si no recuerdo mal, Nintendo sí que ganaba con la 64 en la generación de 32 y 64 bits, que si no recuerdo mal es la quinta generación de consolas. Y para la sexta, para la siguiente, PlayStation 2, Xbox, Sega Dreamcast y GameCube, Nintendo siguió por el mismo camino. GameCube seguía siendo... Bueno, no era la más potente porque esa era la Xbox, pero GameCube respecto a las otras consolas era la segunda más potente, pero aún así le faltaban cosas como el online, o la variedad de juegos, o el precio, o que incluso, pues... la... ¿Cómo lo digo? Para que YouTube, Spotify no me quite el vídeo. Eh, pues, digamos, por un concepto en el que conseguir juegos gratis sin pagar ni un duro, ¿sabes? Bueno, por eso se le llaman gratis. Ya me entendéis lo que quiero decir. Además de que con la Play 2 se podían ver películas porque aceptaba DVDs, ¿no? Y tenía ciertos aspectos que GameCube, aparte del precio, pues no podía competir con Play 2, sinceramente. O sea, Nintendo era tan cerrada que seguía con sus políticas de no a la piratería. Mira, al final lo acabo diciendo. Y hizo como un concepto para reproducción de videojuegos que son los minidisc para evitarla y claro, pues tras este focus que tenía Nintendo, pues hacía que los juegos fueran más caros, la misma consola sea más cara porque era más especialita y prescindiera de ciertos aspectos que la Play 2 pues le ganaba con creces realmente, ¿no? Entonces, pues GameCube
vendió menos que Nintendo 64. Si la primera vendió unos 30 millones, la GameCube vendió 22 millones. Por lo tanto, aquí Nintendo tenía la batalla perdida. Y entonces dijo, pues bueno, para la siguiente consola nos vamos de la batalla de los gráficos y vamos a hacer un concepto completamente nuevo. En una E3, que es una conferencia de videojuegos, presentaron la Nintendo Revolution, una consola con unos mandos bastante extraños, similares a mandos de televisión. La cosa es que esos mandos al principio iban a ser para GameCube, pero al final dijeron, nah, vamos a probar una nueva consola porque es que si no, no vendemos. Y entonces, pues señalaron en esa conferencia, ¿no? Mostraron de que esos mandos iban a tener controles por movimiento, iban a responder a los movimientos que iban a hacer los jugadores. Pasaron los años y al final la Nintendo Revolution se convirtió en la Nintendo Wii. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque Wii significa nosotros en inglés, haciendo referencia a jugar con gente, a la familia, a los amigos. Y quiso hacer que gente más casual, que nueva gente, que, no, digamos, en personas que no jugaran videojuegos, entraran en la industria. Y eso es lo que hizo de que esta magnífica consola fuera una de las más vendidas, no solo de Nintendo, sino de la historia. Y tras esto, pues la competencia, Sony y Xbox, crearon sus propios mandos con controles por movimiento, como por ejemplo el PlayStation Move, o en el caso de Xbox, aquella cámara que te detectaba todo tu cuerpo en el que tenía el eslogan de tú eres el mando, llamada Kinect. Ambos pues fueron bastante fracaso en comparación a la Wii, pero bueno, igualmente son bastante curiosos. Y a mí la Kinect, a diferencia de mucha gente, sí que me gusta bastante. Pero, pero sí que es verdad que, bueno, jugué un tiempo con ella y luego ya me aburrí, pero bueno, me dio buenos ratos. Aunque sí que tenía ciertos problemas, los cuales no voy a comentar en este podcast, ¿vale? En este programa. Vamos a continuar con anécdotas, ¿vale? Que es que con la Wii tengo muchísimas y no acabaríamos, es que no acabaríamos si me ciñera mucho en el tema de anécdotas. Así que contaré unas cuantas simplemente, digamos las que me acuerde y ya, ¿vale? Y es que, lo dicho, vamos a hablar un poquito del Mario Party 8, ¿vale? El Mario Party 8 es uno de mis juegos de Wii favoritos y la verdad es que jugaba muchísimas veces, ya lo he dicho antes, de que jugaba solo, jugaba con gente y la verdad es que había un personaje que es muy querido, pero a mí me daba muchísima rabia y llevé muchísimo tiempo odiándolo, que es Daisy, la princesa de Sarasalan, que a mí me daba muchísima rabia porque no sé por qué teníamos la costumbre de que la máquina, la CPU, jugara con Daisy, ¿vale? En los tableros. Y no sé por qué, aunque no ganara los minijuegos, ¿vale? Ella siempre conseguía muchas más estrellas, pero es que siempre era Daisy, porque luego poníamos otros personajes que controlaran la máquina y no ganaban nunca, pero Daisy sí, tío, es que teníamos esa como incertidumbre de decir, tío, Daisy, no sé por qué, la IA de Daisy es la mejor y siempre es como la más difícil. Y siempre poníamos a Daisy para tener ese desafío de intentar ganarla, ¿no? Pero es que nos daba mucha rabia porque Daisy, aunque no ganara los videojuegos y estuviera en dificultad fácil, siempre conseguía todas las estrellas, siempre caía en las casillas azules y conseguía muchísimas monedas. Y es que siempre nos reventaba en todos los tableros, jugara con mi primo, jugara con mis hermanas o jugara solo, siempre Daisy nos reventaba. Y a partir de ahí le pillé un odio a Daisy, pero es que la insultaba, o sea, es que era... Pobre Daisy, el bullying que recibió por mi parte. Ahora ya no la odio tanto, de hecho no la odio, pero joder, en su momento le tenía mucha rabia, le tenía mucho odio a Daisy, porque es que incluso en el Mario Party de la DS también me pasaba lo mismo. Es que Daisy ganaba siempre. Y, y yo con Waluigi, porque si me escogía a Waluigi, pues yo me cabreaba. ¿Qué es que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pero es que aún así seguí escogiendo que la CPU controlara a Daisy para intentar ganarla. Y a veces la conseguía y me sentía ahí el mejor jugador de Mario Party, pero la mayoría de veces Daisy me ganaba. Y luego vi también un vídeo del Rubius, del Mario Party 10 de la Wii U, en el que también la CPU creo que era Daisy, y también les ganó a todos en un tablero del juego, ¿no? Y es en plan, no solo me ha pasado a mí, sino que Daisy está rota o algo, tío. No lo entiendo. No sé si a vosotros o a vosotras os ha pasado el tema de que Daisy os gane. Concretamente Daisy, no la máquina, sino la máquina controlando a Daisy. No sé, la verdad es que
A mí me hacía mucha gracia, tío, a mí me hacía mucha gracia. Bueno, en su momento no, pero ahora sí. Otra anécdota que también quería hablar, ¿vale? Es la de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Así es como he decidido llamar a esta anécdota, porque tiene que ver con este juego, con el primer Mario y Sonic, ¿vale? Y es que a mí de pequeño, pues bueno, cuando yo era pequeño, mis hermanas no me dejaban jugar a la Wii porque yo era siempre pues, una persona muy torpe, se me caían los mandos, o borraba partidas sin querer, o era el típico hermano que no tenías que dejarle las cosas porque si no te las estropeaba, ¿vale? Entonces, pues tenía muy poco cuidado con las cosas y bueno, pasaba lo que pasaba. Entonces, pues no me dejaban jugar a la Wii yo solo, pues cuando jugaban ellas y me decían, oye, ¿quieres jugar? Y yo, sí, sí, pero en general si yo estaba solo no me dejaban, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente porque es que es eso. Yo me acuerdo que sí que era una persona que, o sea, un niño, era pequeño, ¿no? Y como todos los niños al principio, pues no comprendemos el valor de las cosas y no tenemos cuidado con nada, ¿no? Simplemente vemos dibujitos o vemos estímulos y nos llama esa atención, ¿no? Nos llama la atención y apretamos botones porque nos gusta el tiki tiki y la liamos. Pero bueno, ¿en qué consiste esta anécdota? Bueno, pues una vez estaba mi primo en casa y queríamos jugar al Mario Sonic, ¿vale? Queríamos jugar al Mario Sonic. Entonces yo, sin que mis hermanas se enteraran, encendí la Wii, puse el juego, le di el mando a mi primo y entonces yo empecé a susurrarle a mi primo que no se entere, que no se entere, que no se entere. Nada, y de repente salen los títulos en plan Sega, licenciado por Nintendo, y de repente Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Pero con el volumen a tope, al 100% de volumen de la tele. Y mi primo y yo riéndonos, yo con una vergüenza, pero a la vez riéndome. Ostras, ostras, es que... Y eso lo íbamos repitiendo, lo de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, todo el rato estábamos repitiendo el meme de que no se entere, que no se entere. Y es que mi primo y yo la seguimos recordando a día de hoy y la verdad es que... La verdad es que le tengo mucho cariño a ese juego, aunque tampoco sea muy bueno, pero le tengo cariño por eso, realmente. Luego, esto, más que una anécdota en sí, es como lo que más me gustaba jugar también con mi familia. Algunos de hecho con amigos, pero sobre todo ha sido con primos en Navidades, como cuando hice el podcast de los juegos de mesa, pues sí venía, o sea, cuando venían los primos y la familia y tal, junto con mis hermanas jugábamos al esconder manos, manos, sí, esconder mandos del Wii Party en el desván donde tenemos la Wii. Pues detrás de las estanterías o de las Barbies que teníamos ahí o de los Funko Pops o en unos cajones donde tenemos un escritorio antiguo, escondíamos los mandos y siempre nos turnábamos a ver quién le tocaba esconder el mando. No sé si acordáis de ese minijuego del Wii Party y lo escondíamos en sitios como debajo de la falda de una Barbie o detrás de unos libros y cada 5 o 10 segundos, no recuerdo, iba sonando un sonidito de un animal para que fuera más fácil la búsqueda de los mandos, ¿no? Y es que el esconder mandos del Wii Party para mí era la mejor modalidad del juego y la verdad es que eso lo echo de menos. Realmente ya nos hicimos mayores y al final paramos de hacerlo, pero joder, jugábamos más a eso que a los minijuegos y a los tableros, que también, pero sobre todo el esconder mandos era increíble. También pues jugábamos a uno que... de hecho, el Wii Party tenía un minijuego muy parecido al Tic Tac Boom, de decir palabras y pasarse el mando de Wii como si fuera una bomba. Eso estaba muy guay. Pero bueno, sobre todo lo que más nostalgia le tengo es al juego de esconder mandos. Y luego... Esto era cuando yo era mucho más pequeño realmente. Jugar al Super Mario Bros. La Wii, tío. Jugar al Super Mario Bros. La Wii. Yo era muy pequeño, yo tendría a lo mejor pues entre 9 y 10 años más o menos. Y claro, yo en ese momento no era buen jugador realmente, tampoco tenía mucha experiencia a la hora de jugar juegos de plataformas o videojuegos en general. Entonces, yo era Luigi, ¿vale? Una de mis hermanas, la Titi, que es mi hermana mediana, ¿vale? O sea, tengo dos hermanas mayores, una es la Titi, que ya la mencionó eh, mi hermana mayor, la más mayor que vino en el programa de Pokémon, ¿vale? Y luego está, pues la que vino en Pokémon, que es Mirurusil. Entonces, ¿qué pasa? Que Mirurusil jugaba
con Mario, porque era el jugador uno, la Titi jugaba con el Toad azul, y yo con Luigi. Y yo siempre moría así. O sea, siempre me caía o siempre ponía la burbujita. O sea, era como que mi Mirurusil se pasaba primero los niveles, luego la Titi y yo poníamos la burbujita, veníamos el mando para así saltarnos la mitad del nivel y quien se le pasaba realmente era Mirurusil, porque era la que más experiencia tenía. Y nosotros pues con la burbujita y tal, pues volando y saltándonos el nivel. Es que si no, o me mataba un simple Goomba, o me pillaba la cámara, o simplemente yo me caía por los precipicios y era el primero en morir, en perder todas las vidas. Y me acuerdo de que a la hora de jugar al Super Mario Bros., todo el rato estábamos en plan gritándonos entre los tres. Nos, entre comillas, cabreábamos un poco, en plan, ¡salta! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Salta! ¡Salta! ¡No, por ahí no! Y así todo el rato. Es increíble. Era increíble. O nos cogíamos y nos tirábamos por el precipicio. O sea que en el Super Mario Bros. Wonder de la Switch eso no se puede y eso, joder, pues le quita la gracia un poco, ¿no? Al multijugador. Pero sí, nos enfadábamos un poquillo, con el Mario Bros. De la Wii. Hubo una vez que dijimos de poner la burbujita, ¿vale? Nos pusimos, o nos intentamos poner de acuerdo en llegar a una plataforma, ¿vale? En plan, que uno llegara a esa plataforma, sea Mirurusil, sea la Titi o sea yo. ¿Qué pasa? Que no nos pudimos poner de acuerdo, hicimos 3, 2, 1 y los tres pusimos la burbujita. Y sonó la musiquita. Tiri, tiriri, tiriri, tiriri. Y perdimos todos una vida. Sí, sí. No digo nada. No digo nada. Realmente. No sé, le tengo mucho cariño, tío. Le tengo mucho cariño. Es que podía seguir, pero es que no quiero que esto sea muy largo y... No sé, es algo que le tengo mucho cariño, sinceramente. Vamos con memes, ¿vale? Porque la Wii es una de las consolas con más memes de la historia. Yo diría que es la que más, aunque la GameCube y la Play 2 la rivalizan bastante. Incluso la Xbox 360 con el sonidito de los logros. Pero yo creo que la Wii le gana. Porque hay muchísimos vídeos con el Wii Sports, con la cancioncita del Wii Sports o memes que lo ponen en el Adobe Audition o en el Ableton o en programas estos de audio y con el audio del meme ponen las notas correspondientes a la canción del Wii Sports y hacen la canción, ¿no? Con memes del Wii Sports o por ejemplo en plan se cae algún niño, se cae alguien y ponen los bolos del Wii Sports el tin, tin, ti, 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 ti. Nice pair. No sé, es como los memes de la Wii que son interminables porque creo que siguen haciendo. La canción del Wii Sports en general es ponerla en cualquier vídeo cuando menos te lo esperabas, no sé por qué. Y esa era la gracia, realmente. O la canción del canal Mi, el ti, 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 ti. No sé por qué YouTube se empezó a llenar de vídeos de la canción del canal Mi, pero con silencios más grandes. La canción del Mi, pero tal. Pero de repente hay una explosión. O de repente sale Shrek y dice What are you doing in my swamp? Yo qué sé, el canal Mi en plan dio bastante. Es uno de mis memes favoritos. Bueno, en general los memes de la Wii son de mis memes favoritos. Luego también otra canción de Wii es la de la tienda Wii. La del titit, 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 titit. Eso de verdad, en plan. Pasaba lo mismo que con la canción del canal Mi. No sé qué pasaba con la Wii. ¿Por qué han hecho tantos memes? O sea, ¿qué tiene la Wii que tuviera... O sea, que fuera una plantilla de memes, ¿no? En plan, porque la Switch ha vendido mucho más. La Switch es la segunda consola más vendida de la historia, creo. Que no sé si ha superado a Nintendo DS ya, creo que sí. Y yo de la Switch, o incluso de la Nintendo DS, no veo memes. O los míticos accidentes estos con el mando de Wii de niños pegándose sin querer. O la gente jugando a los bolos y tirando sin querer el mando de Wii a la tele y rompiéndolo. Es que cayéndose la tele a pedazos, rompiendo la pantalla. Eso fue parodiado en la película de Alvin y las ardillas 2, cuando Alvin y Dave están jugando al Wii Party, no, al Wii Sports, a los polos. Y de repente Alvin, que no se había puesto la correa, por eso insistían tanto en que te ponías la correa del mando de Wii para que no sucediera eso. Alvin no se había puesto la correa y entonces tira el mando y en plan se empotra contra la tele, rompiendo la tele del pobre Dave, parodiando a estos vídeos que se hicieron famosos de gente rompiendo sin querer la tele jugando a los bolos del Wii Sports.
Y esto es un poco lo que significó para mí la Nintendo Wii. He hecho un pareado y todo, o sea, increíble. Las buenas tardes que pasamos, los buenos ratos, las buenas risas y cabreos en una consola, pues bueno, sí, gracias a una consola tan mítica como es una que todo el mundo tuvo, e incluso aquella gente que no jugaba a videojuegos. Gente mayor que se compraba el Wii Fit para hacer gimnasia. Gente que pues simplemente jugaba a juegos como Big Brain, madres e incluso personas mayores y padres que simplemente pues querían pues, ejercitarse o sea su mente, sea su cuerpo, da igual. Simplemente pues juegos simples que fue lo que caracterizó a la Wii y muchos jugadores, entre comillas, hardcore, pues les tiró mucho para atrás eso, pero es que aún así se la compraron, porque también estaban juegos como Skyward Sword o Mario Galaxy, juegos que siempre he tenido la espinita clavada de haber tenido, o sea, de quererlos, ¿no? Más que nada, y que por desgracia nunca he llegado a tener. Tengo el remaster de Skyward Sword en Switch, pero el Mario Galaxy ni el uno ni el 2 los llegué a tener y eso es una espinita que se me ha quedado clavada. Pero sí que es verdad que la Wii se conoce por ser una consola casual que quería llegar a más gente, más allá del que ya jugaba videojuegos o de la que ya tenía experiencia en la industria. Y la verdad es que Nintendo lo consiguió. Ahora, actualmente, Nintendo está apelando por un público más hardcore, pero sin olvidar a aquel público que le hizo tener éxito y le hizo crecer en el 2006 gracias a la Wii. O sea, está alternando, es un 50-50, aunque con la Switch 2 sí que es verdad que está tirando más, en los anuncios se le ve, hacia la gente más hardcore realmente. Con Switch 1 ya lo intentó, pero con Switch 2 está yendo más al grano de que esta consola no es la típica para toda la familia, que también puede funcionar, pero que también es una consola hardcore como puede ser una PlayStation 5 o una Series X, ¿no? Una Xbox Series X o un PC. Y dicho esto, pues muchas gracias por aguantar hasta el final. Muchas gracias por haber estado aquí una vez más. Yo ya me voy a despedir, yo ya he expuesto todo lo que quería decir acerca de lo que me ha marcado la Nintendo Wii y por qué le tengo cariño y por qué es una de mis consolas favoritas. Me gustaría que vosotros también opinarais acerca de lo que fue para vosotros la Wii, vuestra experiencia con esta consola, con la antigua Nintendo Revolution, ¿no? Que al final se acabó llamando Wii. Y simplemente dicho esto, muchas gracias por todo. Vuelvo a agradeceros pues haber escuchado esto hasta el final y nos vemos en la próxima.